Bienvenidos. Hic es dies, este es el día, dice el exorcista, con el crucifijo en la mano. No, responde una voz ronca que sale de la garganta de una posesa, una dulce joven de 20 años. Es Nuc Zabulón, sal ahora Zabulón, repite el sacerdote. No, ¿por qué no quieres salir? Para servir de testimonio. ¿De testimonio de qué? De que Satanás existe. Este diálogo se produjo en un exorcismo ocurrido en nuestro país hace solo unos meses. Hoy conoceremos en qué consiste este ritual. Seguramente se acuerdan de la niña poseída por el demonio llevada al cine en la película El exorcista, el caso de Moon Rainer, recogido en el libro de la periodista Carmen Porter, Misterios de la Iglesia, publicado por la editorial Edad. Será una de las guías en nuestra investigación de hoy. ¿Cuál fue el caso real en el que se basó el guión del exorcista? ¿Sabían ustedes que fue en realidad un niño y que fueron cambiados los nombres y algunas de las circunstancias, pero que es un asunto de posesión diabólica completamente comprobado en los Estados Unidos? ¿Sabían que todo lo que sucede en la película El exorcista es real? ¿Ocurrió realmente? Aunque no todas las situaciones en el mismo caso. Dicho de otra manera, todo lo que le sucede a la niña del exorcista sucedió en la realidad, pero a varias personas, transformándose luego en un solo guión, en el que la poseída era una niña en vez de un niño, y le sucedían cosas comprobadas en varios casos de exorcismo. Hoy les proponemos conocer qué pasó de verdad. Además, reiterarles que en la actualidad se realizan exorcismos en nuestro país. Son cosas muy delicadas y por lo tanto secretas. En un instante comenzamos nuestra investigación. Antes les adelanto el contenido de nuestro sumario. Condenado a cadena perpetua, Gary Leon Ridgway, el mayor asesino en serie de Estados Unidos, se declara culpable del asesinato de 48 prostitutas. Sentencia polémica. Un juez de Barcelona niega la indemnización a un hombre que ha quedado tetrapléjico por culpa de un accidente laboral. El exorcismo en código rojo. Investigamos la fórmula de la Iglesia para enfrentarse al poder de Satán. Recuerden que pueden participar desde casa. Para ello deben llamar al 902-01-3536. Línea abierta 24 horas al día para que nos transmitan sus opiniones o sugerencias. Las referencias sobre exorcismo se pierden en la noche de los tiempos. Este será nuestro primer punto de investigación en nuestro programa de hoy. Ahora conectamos en directo para conocer la actualidad. Manuela Ruiz, ¿qué novedades hay? Hola Paco, saludos un día más. El mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos, que cometió en tan solo 2 años la mayoría de ellos. Seguiremos con mucho interés ese asunto. Gracias, compañera. El demonio no es una fábula, como algunos, para su desgracia, piensan. Desmentir la existencia del demonio es negar la revelación que nos advierte sobre el enemigo y sus tácticas. A continuación, les ofrecemos un trabajo periodístico donde se recoge cómo combatir al maligno. Este es uno de los muchos rituales de exorcismo que se realizan cada día. El exorcismo es una antigua y particular forma de oración que la Iglesia emplea contra el poder del diablo. El influjo del demonio es habitualmente ejercitado por medio del engaño, la mentira y la confusión. Desde siempre la mentira ha sido su estrategia preferida. La posesión es una de las formas de influencia demoníaca. El exorcismo tiene como punto de partida la fe de la Iglesia, según la cual existe Satanás y los otros espíritus malignos. La doctrina católica enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de sus pecados, que son seres espirituales de gran inteligencia y poder. En el mundo hay miles de personas que aseguran estar poseídas por el diablo. Tanto la Iglesia como los expertos afirman que las posesiones diabólicas son fenómenos muy extraños. Debo decir que cómo queda el sacerdote es mucho como si le hubieran dado, como si hubiera tenido una lucha titánica contra un ser que nadie ve más que existe, y el propio Papa lo llama el príncipe de las tinieblas. Desde el punto de vista psiquiátrico, el diablo no es nada especial. Hay una serie de fenómenos que han sido atribuidos en algunas culturas a intervenciones de diablos que pueden corresponderse con lo que los psiquiatras consideran como trastorno mental.
Por desgracia, no siempre quien realiza estas prácticas son personas capacitadas. Personas como Rosa Lima, en Huelva, o el caso de la niña de Almansa, Rosy González, que es brutal, han muerto de una forma brutal, terrible, dramática, porque su círculo cercano consideraba que estaban poseídos por el demonio y no se les ocurrió otra cosa que hacer el exorcismo por libre, por su cuenta y a veces utilizando incluso la violencia, lo que terminó, no sé si quitándoles el demonio, pero sí quitándoles la vida. Mientras la psiquiatría ha demostrado que la actividad del subconsciente explica muchos de los fenómenos anormales atribuidos al diablo, la Iglesia sigue creyendo realmente en el poder del exorcismo para eliminar a una criatura como Satanás. Un niño poseído por el demonio manifiesta torsiones, contracciones corporales imposibles y levitaciones ante su familia y los sacerdotes que lo exorcizan. Son las consecuencias de tener al diablo en el cuerpo. Nos acompaña don José Antonio Fortea, sacerdote, demonólogo, esto es, experto en el demonio, al que muchos de ustedes ya conocen por su claridad de ideas y su convincente exposición. Es autor del libro Demoniacum. Bienvenido. Padre, ¿es cierto que todo lo que se puede ver en la película El Exorcista ha sucedido de verdad? Sí, absolutamente todo. Quizás hay un par de cosas pequeñas y no desde luego las más espectaculares que quizás que no las he encontrado todavía en la bibliografía, pero todo lo que aparece en la película ha sucedido en algún momento de la historia. ¿Y qué es lo que vemos en la película para quien no lo recuerde? ¿Levitaciones, xenoglosia, blasfemias? Sí, quizás lo más común, que eso es algo que está en todos los posesos, es esa agitación con grandes gritos, esa aversión ante lo sagrado, pero lo extraordinario, por supuesto, es que entienden cualquier idioma, que pueden incluso conocer cosas ocultas, y una de las cosas más extraordinarias de todas que ocurre alguna vez es la levitación, sí. Recuérdenos, padre, ¿qué es un exorcismo? Un exorcismo es cuando la Iglesia ora por una persona para que el demonio que posee su cuerpo, solamente su cuerpo, salga de esa persona. Es una oración que puede durar horas o incluso días. Es importante esto que usted dice, padre. Su alma no la posee, es decir, esa persona está poseída por el demonio, tiene todavía una parte de sí que ella controla. Sí, en el cristianismo es absolutamente imposible la posesión del alma. La libertad es la única cosa a la que ni siquiera nosotros podemos renunciar. Podemos renunciar a todo menos a la libertad. E incluso en el caso de posesión es un fenómeno que afecta solo a la corporalidad. El alma sigue siendo tan libre como antes de la posesión. ¿Por qué se llega a practicar un exorcismo? Pues la Iglesia, el por qué la Iglesia llega a practicarlo porque está completamente convencida de que hay casos cuya causa no es psiquiátrica y cuya solución tampoco es psiquiátrica. Y por eso practica la Iglesia el exorcismo en el siglo XXI. Y lo practica con el mismo espíritu científico que los que defienden la posición contraria, posición que respetamos totalmente. Yo tengo, diría que muy buenos amigos incluso entre los escépticos, y cuando alguna vez me han dicho voy a dar en la facultad una conferencia sobre este tema o sobre algún caso concreto que hemos visto, le he dicho tienes todas mis bendiciones, porque tus razones, aunque no las comparto, pero son razones poderosas. Si bien la Iglesia, después de ver esas razones y de conocerlas perfectamente, la Iglesia tiene fantásticos científicos en todos los campos, su dictamen es el mismo desde hace 20 siglos. Existen casos que no se pueden reducir a mera patología psiquiátrica. Padre, entre nosotros, ¿es posible que el demonio pueda entrar en el cuerpo de una persona? Yo diría que después de 20 siglos la acumulación de casos es verdaderamente apabullante y sin ningún tipo de duda diría que sí. ¿Cómo se puede saber que una persona está poseída por el diablo? Pues para empezar, cuando yo escuchaba la voz en off del reportaje, decían la psiquiatría, la religión. No,
Hay psiquiatras que creen perfectamente en la posesión, hay psiquiatras creyentes y hay psiquiatras no creyentes. Y el psiquiatra católico, el psiquiatra que es una persona que cree en la fe de la Iglesia, pues también cree en que existe este fenómeno. No es un combate entre la religión contra la ciencia, es un debate incluso entre psiquiatras. Y de hecho, yo lo puedo decir, a mí psiquiatras me han enviado casos que me han dicho, llevo este caso desde hace tanto tiempo y en los últimos meses se ha salido ya de todos los cuadros médicos. Mira a ver qué es, porque esto yo ya no sé dónde encajarlo en el manual. Unas oraciones y queda libre. Con lo cual, no es ciencia versus religión. La idea de que la ciencia tiene que ser atea es falsa. La ciencia no tiene que ser ni atea ni creyente. Son los hechos y los resultados. Lo que prueba la Iglesia, y tiene miles de casos en el siglo pasado, es que personas que llevaban un larguísimo historial de problemas psiquiátricos han quedado completamente liberados. Para avanzar en nuestra investigación de hoy está con nosotros el doctor don José Miguel Gaona, doctor en Medicina y Psiquiatría de reconocido prestigio. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Qué explicación ofrece la medicina a los exorcismos? Bueno, en primer lugar, desearía aclarar que, aunque hable como psiquiatra, evidentemente soy creyente y, por lo tanto, para nada me voy a enfrentar en un momento dado de una manera, digámoslo así, frontal a la Iglesia. Estaría bueno, doctor. Ni mucho menos, por supuesto, ¿no? No, y además, ya que lo pone usted así, yo le voy a preguntar, antes de nada... Se lo pongo fácil, sí. ¿Usted cree en los exorcismos? Yo creo en los exorcismos por el siguiente factor, y es que evidentemente ante ciertas patologías mentales y ciertos perfiles de personalidad, el exorcismo actúa como una verdadera catarsis y por lo tanto en un momento dado pues puede ser muy útil, pero para ciertas personas. En lo que quizá no llego a creer tanto es en el origen sobrenatural del mismo, tanto por parte del exorcizado como por parte del exorcizador. Modestamente también creo que el hecho que no se encuentre un apartado exclusivo donde incluir dichos trastornos en diversos manuales de psiquiatría como el DSM-4 o cualquier otro de la OMS, etcétera, etcétera, no quiere decir evidentemente que esto no sea un trastorno mental. Dichos manuales sirven de punto de referencia para que los psiquiatras hablemos un lenguaje común, pero esos manuales, que son vivos y además se revisan con muchísima frecuencia, cada varios años, 4, 5, 6 años, salen y entran enfermedades que antes no se habían diagnosticado. Por lo tanto, no es raro que un psiquiatra no sepa dónde encuadrar a noviembre del 2003, por ejemplo, dicha patología. Doctor, y ahora sí, la pregunta de antes, que era, ¿qué explicación ofrece la medicina a los exorcismos? Para no pisar mi propio discurso que acabo de decir, no debo de encuadrarlo dentro de alguno de los apartados de la psiquiatría como el DSM-4, pero desde luego sí que tiene muchísimos puntos en común con algunos de los trastornos múltiples de personalidad, algunos trastornos de personalidad histriónica, por ejemplo, vulgarmente llamados histerismo. Antiguamente se creía, por supuesto por personas que en un momento dado no tienen un nivel cultural pues, medio o elevado, se confundía a los epilépticos en algunos ámbitos con personas poseídas con el diablo, etcétera, etcétera. Pero vamos, usted, doctor, que usted es creyente. Sí, sí, por supuesto. Pero al igual que creo que la epilepsia no es evidentemente un trastorno debido al diablo ni a otra forma sobrenatural, sino que es un trastorno de impulso nervioso a nivel cerebral, creo que el exorcizado tiene su explicación también. Dígame su opinión sobre si debe decirse que todas las víctimas de posesión diabólica son en realidad enfermos mentales. Dado que no podemos encuadrarlo dentro de un apartado exclusivo, quizá el más cercano sería el trastorno múltiple de la personalidad, podemos decir que tienen un trastorno, evidentemente, de la personalidad. Eso sí que podría más o menos afirmarlo. ¿Se puede saber a ciencia cierta lo que es? No se puede encajar dentro de algo conocido de lo que hemos aprendido en la facultad, pero el que no sepamos al día de hoy dónde se puede encajar no quiere decir que me lo tenga que inventar. Claro, pero aún así usted sabe que hay asuntos acreditados como el que hoy vamos a tratar aquí, el que sirvió de inspiración a la película El Exorcista, sí, que no ha sido explicado a pesar de tanto tiempo transcurrido.
En principio, gran parte de los asuntos, por la complejidad misma que atañen, por el aura muchas veces que envuelve en tantas ocasiones de misterio, y por otro lado, por una serie de personajes, especialmente, por ejemplo, la misma Doctor, Hollywood. Le voy a pedir que Sí. lo deje ahí, enseguida le doy de nuevo la palabra, porque tenemos que dedicar una pausa a los consejos publicitarios y enseguida vamos a seguir desvelando todo lo que debemos conocer sobre este tremendo enigma. Será después de la publicidad. Tenemos un código rojo, tenemos un código rojo. El exorcismo es una antigua y particular forma de oración que la Iglesia emplea contra el poder del diablo. Nuestros próximos minutos estarán dedicados a analizar algunas sesiones realizadas en nuestro país y lejos de nuestras fronteras. Antes volvemos a conectar en directo con la redacción, donde se encuentra Manuela Ruiz. Adelante. Hola, Tiene Paco. como punto de partida la fe de la Iglesia, según la cual existe Satanás y otros espíritus malignos. La doctrina católica enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de sus pecados, que son seres espirituales de gran inteligencia y poder. Dice la Iglesia que la capacidad de acoger a Dios es ofuscada por el pecado y a veces el mal ocupa el puesto en el que Dios quiere vivir. El influjo nefasto del demonio es habitualmente ejercitado por medio de engaño, mentira y confusión. Doctor Gaona, ¿está usted en el uso de la palabra? ¿Y quería usted añadir algo? No, realmente yo creo que he resumido prácticamente lo que quería decir y es sencillamente que la mayor parte de los casos que se observan por ahí, que se dicen que están poseídos por el demonio, pues no presentan otra cosa que un complejo cuadro de patologías mentales y punto, nada más. Cosa que no quita que un sacerdote pueda ser muy útil, especialmente en aquellos pacientes que son creyentes, a la hora de realizarles un beneficio. Eso también que quede claro mi postura. Nos acompaña Carmen Porter, periodista especializada en temas de misterio y autora del libro Misterios de la Iglesia, donde se recoge el caso real en el que se basó la película El Exorcista. Actualmente Carmen Porter es redactora del exitoso programa de radio de la cadena SER Millennium 3 y también colaboradora habitual de revistas especializadas como Enigma, Más Allá y además su directora de la página web www.ikerjimenez.com. Este es el libro de Carmen, Misterios de la Iglesia, publicado en la editorial Edad. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Paco. ¿Qué opina usted de los exorcismos? Los exorcismos en sí se siguen realizando hoy en día. Son pues un ritual que desde tiempos inmemorables la Iglesia pues viene realizando para calmar el ansia de algunas personas que se creen poseídas por el demonio o que supuestamente tienen un mal dentro de su cuerpo. El exorcismo hoy en día está reconocido por la Iglesia Católica y se sigue practicando. ¿Todos estamos expuestos a ser poseídos? Sí, todos, según, y el padre luego nos lo podrá decir, estamos expuestos a ese mal. Como no sabemos muy bien qué es ni la forma de introducirse en el cuerpo, pues en principio sí estaríamos todos expuestos a ese mal y cualquiera podría ser poseído por él. ¿Dónde diría usted que está el peligro? Porque aquí, por ejemplo, tenemos una tabla Ouija, etcétera. ¿Usted cree que el peligro realmente nos acecha, de que el diablo nos sorprenda y nos invada? Es mejor no buscarlo. El peligro en sí nos acecha diariamente. Pero por si acaso, con mal llamados juegos como ese que tiene usted en la mesa, como el juego de la Ouija, que no es un juego, porque la mente... juego de aquí, esta tabla de madera donde Efectivamente, esa tabla donde hay una serie de letras, luego se pone un vaso y varios participantes hacen preguntas a supuestos espíritus que las contestan. El doctor bien sabrá que conocemos muy poco del cerebro y que nosotros mismos podemos ser los que estamos moviendo ese vaso y dando esos mensajes. Muchas veces esos mensajes son de tipo satánico o demoníaco. Para una persona que no esté pues muy enterada, muy puesta o muy bien de mente, puede ser realmente un juego peligroso, porque puede llegar a creer que es una persona poseída por el demonio. Padre José Antonio Fortea, ¿qué debe ser el diablo para un creyente? Y en general, ¿qué dice la Iglesia del diablo? Para la Iglesia es uno de los ángeles que se rebelaron. Es un ser maligno, ya no hay posibilidad de redención para él, no hay posibilidad alguna de perdón
es un ser que solamente busca hacer el mal, no tiene cuerpo. Lo podemos representar como queramos. La forma habitual de representarlo, una hibridación de hombre y animal, lo que trata de expresar es su carácter intelectual y su bestialidad, que se manifiesta sobre todo en los casos de posesión, pero es un ser incorporal. El mayor problema para que alguien crea que existe este ser viene de las representaciones. Padre, estamos viendo imágenes, por lo menos aquí en el plasma están, de una representación del diablo, yo diría una estatua al diablo que hay en el museo, en el Retiro madrileño, en una de las plazas. ¿Eso está bien, está mal? ¿Está bien que siga ahí? ¿Es un peligro? ¿Se trata de una extraña adoración al diablo? No, yo lo veo muy bien, porque el título de la estatua no es Al ángel caído. El título de la estatua es El ángel caído. No lo hemos visto en el plasma. Sí, pero ahora seguramente lo pasarán de nuevo. El título Yo lo acabo de ver justamente. El título es El ángel caído. No está dedicado a él, sino que simplemente es una representación. Aquí está, padre. Y es una representación al natural. ¿Está en Madrid, en el Retiro? Sí. Al natural todavía se ve mejor porque se ve desde abajo, en que no se glorifica para nada al diablo. Al revés, se lo representa horrorizado, mirando hacia los cielos, como mirando del lugar que ha caído y con expresión de horror de decir, pero ¿qué he hecho? En este sentido es una estatua que conjuga perfectamente con el entorno. No sería lo mismo la estatua en un salón. La estatua está mirando hacia los cielos, hacia las alturas. A mí me parece toda una verdadera parábola. Es un ser castigado. Sí, sí, sí. Y para mí la estatua refleja muy bien esa situación. No solamente no soy contrario, sino que soy un admirador del arte con que el escultor plasmó lo que es un ser espiritual. Pues ya lo saben, está ahí en el Parque del Retiro madrileño don José Miguel Gaona, doctor psiquiatra. ¿Qué es el diablo desde el punto de vista de un psiquiatra? Pues prácticamente en la psiquiatría no se contempla la figura del diablo como tal. Lo que sí se examina muchas veces son expresiones que tienen una proyección antropológica, transcultural. De hecho, en el propio DSM-4 hay varios apartados al respecto. Uno de ellos, un ejemplo, el zar, que es una especie de posesión también diabólica, o por lo menos de un espíritu, dejémoslo en eso, en el que en ciertas culturas, especialmente de Oriente Medio, pues tienden a golpearse la cabeza, a gritar, a decir expresiones que puedan ser en un momento dado malsonantes, a creerse poseídos por ese espíritu, etcétera, etcétera. Es decir, cada cultura tiene su propia demonización, por así decirlo, y su propia expresión del bien y el mal. Eso es algo totalmente universal. Sin embargo, no hay que olvidar también que en cada cultura, y dependiendo justamente de esos valores religiosos, va a tener una expresión totalmente distinta. Es decir, la posesión se da de una manera diferente en una persona de otra religión, de Zen, o en un momento dado budista, o sintoísta, o por supuesto católica, etcétera, etcétera. Es decir, se siguen unos patrones que son particulares de esa cultura. Carmen Porter, en su libro Misterios de la Iglesia, relata el caso de Robbie, el niño poseído por el demonio que después habría de llevarse al cine, si bien transformado en un personaje que es, en este caso, una niña, en la película El Exorcista. ¿Es un caso real? Se tomó como un caso real. Este es un suceso ocurrido en Mount Rainier, en Washington, en 1949. Como bien decía Paco, era un niño, se llamaba Robert Mannheim, y su familia de repente pues empiezan a realizar, junto con su tía, el mal llamado juego de la Ouija, el que tiene usted ahí. Su tía era espiritista. O sea, que la Ouija realmente puede ser una puerta de entrada. Lo que pasa que no sabemos esas puertas a la posesión. Si son realmente de la mente o si son pues puertas que desconocemos, que nos pueden abrir. Estamos, Carmen Porter, viendo imágenes justamente del Exorcista, película que se ha pasado recientemente en las pantallas españolas, esta vez en la versión del director. La película está basada en un hecho real, o que se tomó por real, y así lo dejaron 3 sacerdotes escritos. Ahí durante meses realizan un exorcismo a Robert Mannheim. A raíz de que hace la Ouija... ¿Durante meses? A raíz de que hace la Ouija con su tía, pues alrededor del niño comienzan a darse fenómenos que llamaríamos poltergeist. Movimiento de objetos, de muebles, incluso pasos que se oían alrededor de su cama.
Cuando los padres, ya asustados por lo que le pasaba al niño, deciden dormir una noche con él, comprueban que, como pasa en la película del exorcista, esa cama en un momento dado levita, las sábanas, lo que son las esquinas de las sábanas se suben ellas solas para arriba, y una mano invisible, o lo que ellos creen que es una mano invisible, pues rasga por completo el colchón donde están. En ese momento ya se asustan, ellos eran luteranos, acuden a un sacerdote de su religión y este dice que no les puede ayudar, ya que Lutero había erradicado lo que era el ritual del exorcismo. Entonces les pone en contacto con 3 sacerdotes católicos, con Bishop... Ritual, Carmen, que está en un libro, el Rituale Romano, del cual tenemos aquí una versión, parece ser que abreviada, según decía, apreciaba el padre hace un momento, pero en cualquier caso, donde aparece en latín el texto, en ese libro o en uno parecido a ese, para hacer un exorcismo. Efectivamente, son las oraciones que el sacerdote tiene que recitar al hacer un exorcismo. Son imprecaciones contra el mal, para que salga ese mal del cuerpo. A Robbie se le hace 3 sacerdotes, uno de ellos, Bishop, es el que va recogiendo día a día en su diario pues cómo se va desarrollando. Cosas tan fuertes como vemos en la película, levitaciones, como ha dicho usted antes, xenoglosia, es decir, hablar lenguas muertas o desconocidas para la persona, titanismo, que es fuerza descomunal pues para el niño, titanismo, sansonismo, se llama de las 2 maneras, fuerza descomunal para esa persona, para esa edad y para ese niño en este caso. Y también pues otro tipo pues como dermografías, es decir, palabras que solas se escribían en el cuerpo de Robert Mannheim, como eran infierno o salida. Un abrigo, Carmen, volando, una mesa que se vuelca, un pupitre sale despedido golpeándose de lado a lado contra las paredes de la clase. ¿Todo eso puede llegar a ser real en un exorcismo? Todo eso puede llegar a ser real, por supuesto. Los fenómenos poltergeist hoy en día en muchísimas casas encantadas se siguen produciendo, porque no solo las personas pues tienen este tipo de obsesión o de posesión demoníaca, que son 2 cosas diferentes, sino que también en las casas hay algunas casas pues que, entre comillas, supuestamente están poseídas y se producen estos fenómenos poltergeist. A puertas que se abren y se cierran ellas solas, armarios de los que salen abrigos volando o incluso libros que pasean por toda la habitación sin ningún sentido. Usted, que es una periodista que, en fin, ha tenido la experiencia directa en muchos casos extraños y misteriosos, ¿usted cree que algunos de estos fenómenos que estamos aquí glosando tiene alguna explicación racional? Yo creo que sí, y es más, antes comentaban pues los 2 invitados, tanto el padre Fortea como el doctor, la relación entre la Iglesia y la ciencia. Hoy en día los exorcismos, el exorcista, un exorcista oficial, tiene que ir acompañado para realizar ese exorcismo, y el padre Fortea lo sabrá, de un psiquiatra. Yo he hablado con personas del Vaticano y ellos me dicen que sí, que el sacerdote tiene que estar autorizado por el obispado de esa ciudad o en un momento dado pues que se produzca un caso de exorcismo y el obispo de la ciudad a un sacerdote le diga, eres tú quien lo tiene que realizar, pero en todo caso tienen que descartar antes que se trate de una enfermedad mental. Por eso debe ir siempre acompañado de un doctor, de un especialista. ¿Esto es así? Es decir, ¿hace falta estar acompañado de un psiquiatra para llevar a cabo un exorcismo? Bueno, estrictamente hablando, con el Código de Derecho en la mano, no. Lo que pasa es que en la práctica sí que se suele hacer. En la práctica, lo primero de todo es decir, tráigame los informes de los psiquiatras. Y sí que es verdad que después suele ser muy normal que haya un psiquiatra, por lo menos en cada sesión. Padre, enseguida volvemos sobre esto, porque debemos dar ahora unos minutos para la publicidad y vamos a avanzar después en nuestra investigación. Nuestros próximos minutos estarán dedicados a conocer en profundidad el temor al diablo. Tenemos un código rojo. Enseguida investigaremos si es posible sacar el diablo del cuerpo de una persona, pero conectamos antes con nuestra redacción para conocer otras noticias del día. Manuela Ruiz, ¿qué sabemos de nuevo? No es infinito,
pero la tentación está presente cada día. Jesús hizo muchos exorcismos, o lo que los evangelios llaman expulsar el demonio del cuerpo. El Papa Juan Pablo II ha realizado al menos 3 reconocidos. En el Antiguo Testamento aparece 18 veces la palabra Satán y en el Nuevo Testamento 35 veces la palabra diablo y 21 la palabra demonio. La realidad es que la creencia en el diablo constituye uno de los pocos rasgos comunes en la práctica totalidad de las religiones. Padre, ¿qué condiciones son necesarias para realizar un exorcismo? Bueno, lo primero, asegurarse bien de que no es una enfermedad mental. En algunos lugares esto se lleva al extremo de que excesivo, de que se pide antes varios psiquiatras que afirmen que aquello no tiene nada que ver con una enfermedad mental. Bueno, perdón, varios psiquiatras que no sepan qué es lo que le pasa. No, vamos a ver. Es decir, que no dan una tipología particular, que no saben encuadrar esa enfermedad en una nosología psiquiátrica. Una cosa es no saber qué pasa y otra cosa es estar seguro de que aquello no es psiquiátrico. Y me explico. Un momento, tendrán la oportunidad ustedes, cada uno, de decir lo que quieran. No me hagan fuego cruzado. Bien. Adelante, padre, por favor. Entonces, se asegura uno de que aquello no es una enfermedad mental, por desconocida que sea, sino que los fenómenos que se observan indican claramente que no tiene que ver ni en su causa ni en lo que mantiene esos fenómenos con algo mental. Es el caso, y yo eso soy testigo, en que una persona me cuenta una historia, por ejemplo, y yo pienso, esta persona está loca, esto es imposible que haya pasado. Y la mujer al lado me dice, sí, yo lo he visto. Y el niño pequeño, exactamente la misma historia. Y 5 personas diciéndome la misma historia. Y entonces uno dice, caramba, pues aquí ha pasado algo. Puedo entender que 2 personas se vuelvan locas, pero que 5 personas se vuelvan locas y vean exactamente lo mismo durante tanto tiempo. Claro, el ateo dice, pues estarán locos todos, la histeria colectiva. La palabra histeria colectiva es una palabra que se han sacado para explicar lo inexplicable. Entonces, cuando estamos seguros de eso, es cuando se pide el discernimiento del especialista en esta materia. Y después el obispo da un permiso y ya se comienzan a hacer las oraciones, que a veces duran media hora, a veces 3 horas, a veces varios días. Doctor Gaona, ¿quería usted añadir? No, en un momento dado, que cuando se dice que 3 psiquiatras dan su opinión y en un momento dado, evidentemente no llegan a ningún diagnóstico, digámoslo así, concluyente, no quiere decir que no sea una enfermedad mental. Por un lado, la psiquiatría es una ciencia relativamente joven, que no lleva más de prácticamente un siglo, aunque sus explicaciones se pueden remontar a muchos otros atrás. Pero el que no sepan encuadrarlo, y además tan solo 3 psiquiatras en un momento dado, dentro de un manual de diagnóstico, evidentemente, no es nada difícil. Por otro lado, insisto en lo que he dicho al principio, que hay múltiples síndromes, síntomas. Actualmente se estaba hablando de excluir una serie de trastornos, por ejemplo, en la reunión de la Asociación de Psiquiatría Americana en junio pasado, e iban a entrar otros. Es decir, es una clasificación que está viva. El que no se sepa exactamente qué es lo que es, no quiere decir, evidentemente, que no sea un trastorno mental. Por otro lado, lo que se dice de histeria colectiva, que aparentemente es un trastorno donde se incluye aquello que no se sabe qué es algo muy claro. Cuando en un momento dado hay una corriente cultural determinada en una misma familia, en una misma sociedad, evidentemente los patrones de comportamiento son similares. Por lo tanto, en una familia, cuando uno puede empezar a enloquecer, no es raro que los demás que están en dicha familia comiencen, por pura simpatía muchas veces, a ver, a creer y a sentir lo mismo. No es nada extraño, es un fenómeno humano y natural fácilmente explicable. Entendido, doctor. Para dar un paso más en nuestra investigación, nos vamos a Roma, donde nos escucha Paloma Gómez Borrero, querida compañera y excelente periodista, corresponsal de la cadena COPE. Bienvenida. Buenas tardes, Paco. En su opinión, Paloma Gómez Borrero, ¿puede una persona estar poseída por el diablo? Sí, lo que pasa es que son poquísimas, gracias a Dios. Son un caso cada 1000, me decía uno de los exorcistas del Vaticano, el Monseñor Corrado Balducci.
dice la mayoría de los casos que dice que están endemoniados, lo que son es casos de psiquiatra y casos de personas alteradas a la parte psíquica o psicológica o como quieran, ¿no? Pero sí que los hay y son temibles porque realmente no están siempre poseídos, sino en unos momentos, y verdaderamente cuando uno los ve es angustioso, es tremendo. Yo recuerdo que Monseñor Balducci me contaba una vez que había una chica que parecía que lo era, pero no estaba seguro del todo, y hizo una prueba y fue ponerle unas gotas de agua bendita en la sopa que iba a tomar, y no lo sabía nadie, claro, y de repente la chica se cogió la cuchara y se fue a comerla y empezó a escupir sobre el plato, a decir blasfemias, a revolcarse, bueno, una cosa espantosa. Y bueno, y de estas yo he visto casos, y lo que hay es también en Turín, por ejemplo, más exorcistas que en otras ciudades de Italia. Exorcistas que el obispo nombra porque la lucha contra el maligno, pues se necesita una formación y una fuerza moral y yo imagino que incluso física notable. Paloma, me cuentan una historia estremecedora que le ocurrió a usted. En casa, había terminado un reportaje sobre el rock satánico. Sí, tuve que hacer, bueno, el rock satánico y lo que entonces había muchísimas misas negras en Italia, en España. Y se había descubierto, bueno, una señora, fue un caso tremendo que vino en todos los periódicos, una chica que fue asesinada por la madre y por los amigos de la madre, convencidos de que estaba poseída del demonio y que se había quedado embarazada del demonio. Y entonces la mataron. Fue un caso verdaderamente espantoso. Entonces, en vista de tanta misa negra y este caso, me pidieron que fuera a entrevistar a Monseñor Balducci, que es cuando yo le conocí. Le conté todo lo que había ocurrido, me habló del maligno, hablamos del rock satánico, de los grupos, de muchos de estos grupos que están consagrados a Satanás, o que son sacerdotes de Satanás, y en fin, me dijo que de todas maneras al maligno no le gustaba nunca que se creyera en él, porque así actuaba mucho más fácilmente. Si no crees en algo, pues no le temes nunca. Y entonces yo me fui con mis cintas, mis 2 cintas, mi bloc de notas y una serie de fotocopias que me había regalado Monseñor Balducci para que hiciera mejor el reportaje, y los dejé en una mesita en mi cuarto de despacho, ¿no? Y la ventana medio abierta, era noviembre, y cuando eran así como casi las 10 de la noche, pues me entró un pájaro, no un cuervo, que me hubiera muerto yo del susto, un pájaro negro, sino que empezó a darse golpes por toda la habitación, dejándome toda manchada de sangre. Llamé a los chicos, llamé a todo el mundo en casa, pobrecito, un pájaro que entra herido, vamos a curarle, y se puso sobre la librería, que está completamente de pared a pared, o sea, completamente, no tiene ni 2 centímetros de suelo. Y cuando el pájaro, cuando le vamos a coger, se mete por detrás, no sé ni cómo, y allí se quedó, nunca más supimos nada, y tendría que haber desmontado toda la pared toda la librería. Y al día siguiente, pues dije, cogeré una caña para ver si saco ese pájaro, porque va a ser un nido de hormigas. Nunca más se ha sabido nada de ese pájaro, pero las fotocopias, el magnetofón se rompió, las cintas desaparecieron, el bloc de notas también, y comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Lo que sí pasó es que justo 2 años después, en noviembre también, sobre aquella mesa apareció otra vez las cintas y el bloc de notas y todo, cuando ya realmente no me hacía falta. Impresionante. Paloma Gómez Borrero, excelente periodista, corresponsal de la cadena COPE en Roma. Muchas gracias por su sabiduría. Esto sí que lo puedo contar, y que he visto exorcismos, y que realmente la película El Exorcista muchas veces se queda chica. Gracias, Paloma. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Padre, impresionante esta situación personal de Paloma. Lo que usted ha dicho, realmente los hechos son los hechos. Una periodista de primera categoría que vive en primera persona una historia impresionante, un pájaro que entra en su casa y le desaparecen todos los materiales sobre el rock satánico, la chica que presuntamente estaba embarazada del diablo. Sí, los hechos son los hechos. La Iglesia... Aquí no podemos decir que el personaje no se sabe quién es. No. Uno de los problemas mayores con los que me encuentro es que las personas
que sé que han estado posesas y hoy día están liberadas de muchos lugares de España, son personas completamente normales. Y entonces, desgraciadamente, me encuentro con las manos muy atadas y solamente casos como este y otros sí que han salido a la luz y han sido, vamos, muy conocidos, son los que muestran que la Iglesia, defendiendo lo que defiende, no solo está defendiendo la fe, sino que está defendiendo lo que sucede ante nuestros ojos. Lo que pasa es que después puede venir alguien y decir, bueno, es que el manual, bueno, mire, el manual, lo que dice Hamlet, hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que dice su filosofía. El manual no tiene por qué hablar del demonio, pero no excluye el demonio. Y es más, hay en un apartado del DSM, ya que le gusta tanto citarlo aquí al doctor... Perdón, pues, lo cita usted en su página web continuamente. Sí, no, yo tengo un gran respeto por el DSM. Un momento, aclaren ustedes qué es el DSM, por favor. El DSM es el Manual Estadístico Diagnóstico de las Enfermedades Mentales. Ajá. Pues hay una parte que, al explicar, porque cuando dicen histeria, tal, eso son tonterías. Todos los que están en un exorcismo, lo único que pueden decir que se parece es a una disociación de la personalidad. Lo único. Déjense de epilepsia ni de cosas así. Hasta en la Edad Media, cuando se describe la posesión, se habla claramente de que aparece una segunda personalidad maligna. Nunca se habla de lo que es la epilepsia, que se conocía perfectamente en la Edad Media. Perfectamente. Se habla y se describe lo de la película del exorcista, la aparición de una segunda personalidad. Pues bien... Padre, tengo que ir inmediatamente a publicidad y le concedo inmediatamente después la palabra. Después de unos consejos publicitarios nos esperan los resultados de la lucha contra el demonio. Lima 27, tenemos un código rojo, tenemos un código rojo. Conoceremos enseguida distintas opiniones sobre la interpretación de una sesión de exorcismo. Será después de nuestra conexión en riguroso directo con la redacción para recoger las últimas noticias. Manuela Ruiz, cuéntanos. Paco, les vamos a ofrecer ahora unas imágenes grabadas por un familiar de un enfermo que está ingresado en el servicio de urgencias del Hospital Madrileño Gregorio Marañón. Con estas imágenes quieren denunciar la situación de estos enfermos. Lo vemos en el siguiente vídeo. Son imágenes grabadas en urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Las grabó un familiar de una persona que estuvo hasta 4 días en estas condiciones esperando cama en una habitación. Después de estar varias noches en urgencia viendo lo que allí pasa, pues hemos decidido que eso tenía que salir público para ver si se puede hacer algo en cuanto a ver cómo está la sanidad, porque es indignante. Allí estás 6 o 7 horas en urgencias y podrías escribir un libro. Camas que se acumulan en los pasillos, enfermos que se tienen que cambiar detrás de un biombo. Algunos, por la masificación, tienen que esperar 3 y 4 días para ingresar en planta. Lo mismo veía sangre en el suelo de una persona que le escurría por un brazo. Donde están todos los carteles de peligro de radiaciones, había como 10 camas. Vimos a un señor cómo le cambiaban en una cama en el pasillo donde había otras 2 camas más, pasando gente por el pasillo. Desde la dirección del centro se asegura que se atiende por prioridad de urgencias. Se reconoce que el personal no da abasto y que hay graves problemas estructurales. Es verdad que estamos sobrepasados, pero vuelvo a repetir que la dirección ha tomado la iniciativa de aumentar a este personal en su asistencia a estos pacientes que nos vienen. Los propios médicos en urgencia nos comentáramos que protestáramos, que nos quejáramos. Según nos comentaron, había 70 personas esperando camas para ingresar. Estaba comiéndose una manzana concretamente cuando le grabamos y el chico llevaba 3 días sin ducharse y sin afeitarse porque le remitían a un cuarto de baño que hay en el pasillo para todos los enfermos de urgencias, que ni siquiera tiene un cerrojo para tener un poco de intimidad. Es el caso más grave, el del Gregorio Marañón, pero estas escenas casi tercermundistas se repiten en otros hospitales madrileños. Aunque la saturación en los servicios de urgencias no es noticia, sí que lo es que los enfermos estén hacinados en los pasillos de estos servicios de urgencias. Paco, esto es todo desde la redacción de Código Rojo. Gracias, Manuela, por tu puntual información. Les recuerdo que pueden participar en el programa llamándonos a nuestra línea de participación 902-013536, abierta 24 horas al día. Un niño de 8 años murió en agosto de este año durante una sesión de exorcismo en Estados Unidos. En un pueblo de Albacete, Almansa, una niña de 11 años murió a manos de su madre
y otras dos mujeres convencidas de que la pequeña estaba embarazada del diablo. Carmen Porter, ¿qué es para usted lo más sorprendente de un exorcismo? Pues lo más sorprendente es sobre todo lo que estaba citando usted, estos últimos casos en los que se llega a asesinar personas precisamente por creerlas poseídas por el demonio. El caso de Almansa fue conocido y difundido por todos los medios de comunicación por lo horrible que fue, por las escenas que se contaban, que la propia madre arrancó las entrañas de esa niña de 11 años pensando que podía estar poseída por un demonio. En el Albaicín hubo también otro exorcismo donde una joven también se acabó con su vida después de estar muchísimas horas dándole un martirio insoportable. Esas escenas son lo que para mí de verdad tendríamos que tener cuidado. Las personas que creen que están poseídas por el diablo, ¿con qué tipo de gente contactan para que realicen esos exorcismos? Curanderos, videntes. Yo me alejaría de todo eso porque en realidad un sacerdote sí te puede calmar, aunque seas un obseso o en todo caso la Iglesia diga que eres un poseso, pues puede calmar todos esos síntomas realizando el exorcismo o incluso rezando oraciones de la Biblia, porque la persona, si es creyente, pues realmente se quedará más satisfecha, pero que huyan de todo lo que son sanadores, exorcistas, que se llaman ellos, de pueblo y que no tengan nada que ver con la Iglesia católica. Doctor Gaona, eminente psiquiatra, usted no cree en el exorcismo y no cree en el diablo. Vamos a ver, quiero dejar muy claro que sí creo en el exorcismo como acto en un momento dado, llamémoslo de catarsis, o quizá habría que inventar otra palabra, o quizá utilizar la que ya está inventada. Exorcizar, ¿por qué no? Es decir, aquellas personas que en un momento dado, por su perfil cultural, sufren dicha sensación de posesión diabólica, desde luego, y en eso desde luego coincido con el padre Fortea, su intervención podría llegar a ser en un momento dado positiva. ¿Por qué no? El problema quizás se suscita cuando intentamos entablar relaciones entre dicho exorcismo, dicha posesión diabólica y fenómenos sobrenaturales, porque entonces comienza por llevarnos, para empezar, por un camino bastante peligroso, que es alejarnos en un momento dado del camino, de las enfermedades mentales, del trastorno mental que esa persona pudiera tener, y nos encaminamos por otros derroteros con los que quizá podríamos perder 500 años de ciencia que se han ganado a pulso. Eso es lo que en principio me parece que es lo más preocupante. Tomamos nota, doctor. Casos de muertes o asesinatos por exorcismo son conocidos en nuestros días. Monseñor Corrado Balducci, uno de los demonólogos más prolíficos en cuanto a casos tratados, reveló que existen en el mundo exactamente 1.758.640.176 demonios. Padre Fortea, ¿hay de verdad tantos demonios? No, eso es una cosa que se ha ido repitiendo en la prensa. Y es falso. Poniéndolo en boca del padre Balducci. Cuando lo que dijo Balducci es que de ningún modo se puede saber el número. De algún modo... ¿Pero es exagerado pensar que hay 1.758 millones? De algún modo la noticia se corrompió en algún lugar del camino, yo conocía el texto original, y llamó tanto la atención que se ha ido repitiendo por todas partes. Nadie sabe el número, no lo sabemos. Como de ángeles tampoco sabemos. La Biblia dice, hablando de los ángeles, que hay miriadas de miriadas, es decir, miles de millones, que era la máxima cantidad que en esos momentos se podía expresar con números, miriadas de miriadas. Nadie sabe ni con seguridad el número total de ángeles, ni con seguridad ni nada, no se sabe, y mucho menos el de demonios. Doctor Gaona, le voy a hacer una pregunta difícil. Una de las características de los exorcismos son las respuestas coherentes de los exorcizados en idiomas que desconocen. ¿Cómo lo puede explicar la medicina, si es que hay explicación? Bueno, realmente si es así, como en un momento dado se expresa, pues realmente no tiene ninguna otra explicación, excepto que la persona que lo diga de tal manera, en tal idioma evidentemente, tuviera un conocimiento previo del mismo. Lo que sí he observado en ciertos momentos cuando... No tiene explicación. Sí, si realmente se produce... Efectivamente. Que esta persona habla en una lengua muerta o en una lengua que no ha aprendido en ningún momento, que se puede comprobar, esto no tendría
explicación científica, claro. Si bien es, por supuesto que no. Si bien es cierto que muchos de los testimonios que he observado, también es verdad que aquellos que escuchaban... Porque a usted le interesa lenguas, este tema, lenguas muertas, está usted interesado, ¿no? Sumamente interesado, desde luego, y además quiero dejar claro a los televidentes que tuve el placer y el honor, además, de compartir, o por lo menos de asistir a un acto, no sé si debo llamarlo exorcista, del padre Fortea en una capilla cercana a Madrid, con lo cual, además, lo hice no con ningún propósito, y debo expresarlo públicamente, envenenado de buscar los puntos negros, sino realmente de observar qué es lo que se... ¿Está usted interesado en esto, Sí, ¿no? por supuesto que sí. Padre, ¿se produce realmente esta historia de que contestan en un lenguaje distinto al que se le pregunta a veces? Yo no es que lo haya leído en un texto medieval, voy a decir un caso concreto. Sí, adelante, padre. A mí me llaman de los padres, el capellán de un hospital, y me dice, tengo aquí a 2 padres que no son creyentes, no van a la iglesia, ni siquiera han querido bautizar a su hija. Pero hace una semana la niña fue horrorizada abrazándose a la madre y dijo, mamá, he visto a un demonio. La familia se quedó conmocionada ante aquello porque no era religiosa, no es que le hubieran estado contando historias. Pensaron, se le pasará. Pero a los 5 minutos otra vez. La niña tenía pánico. Esta palabra se usa con mucha ligereza, pero psiquiátricamente es una cosa, el pánico. Cuando esto se repitió durante horas y días, la niña es enviada a la planta de psiquiatría de cierto hospital de la Comunidad de Madrid y se tiene allí durante una semana entera. Y al cabo de esa semana fue cuando los padres me llamaron y me dijeron, mire, no saben lo que tiene. ¿Puede usted hacer algo? Y yo le dije, vamos a hacer una prueba muy sencilla. Yo llego vestido de laico, nada que me identifique como sacerdote. Y le comienzo a hacer preguntas y a decir que repita números para que se concentre, para que, a ver, repite 1, 2, 3, ahora A, B, C. Yo te voy a hablar mientras tanto para ver si te puedes concentrar en lo que estás diciendo. Y cuando llevábamos 10 minutos en que la niña ya estaba plenamente concentrada en sus números y en sus letras, entonces yo dije, in nomine Jesu, dic nomen tuum. En ese instante, la niña de 9 años mira a la madre y le dice, mamá, el demonio me está diciendo que le está preguntando su nombre. Le dije a la madre, es un caso clarísimo, no hace falta hacer ya más investigaciones. Mañana vengan a la iglesia y rezamos por ella un rato. Usted le habló en latín y, vamos, a medida que iba ganándose su confianza, le hizo una pregunta en un idioma que la niña no había estudiado, el latín, que no sabía. Pues la niña... lo entendió. Al día siguiente, solo con oración, quedó perfectamente bien. La tuvieron 24 horas en observación y se la llevaron a casa, sana. Después, aquellas personas se convirtieron en unas personas muy religiosas, como es lógico, y tuve mucho contacto con ellos durante los años siguientes. Allí tenemos un caso de los que conforman la forma de pensar de los que se dedican a estas cosas. No importa lo que digan los que no se dedican a esto, los que ven un caso, eso es así. O sea, yo entiendo... Otra cosa que suele suceder es que ellos hablan de pronto en hebreo. Sí, también hay casos. Normalmente no se sabe qué dicen. O en latín. Pero sí. O en griego, es decir, lenguas que no conocen y que de pronto se expresan en ellas, porque incluso a veces se le hace la pequeña trampa de preguntarles, como ha hecho usted en ese caso, para ver si realmente saben responder en ese idioma. Sí, vamos, yo tengo textos escritos en hebreo y en otros idiomas por gente muy joven y que no tiene verdaderamente conocimiento, porque la posesión además puede afectar a... Uno de los últimos casos que me vinieron a ver fueron unos niños de 7 años y de 9 años. No importa la edad, si el demonio está dentro, el demonio sabe cualquier idioma. Y aquellos niños era impresionante, pegando a su madre, pellizcándola, insultándola, escupiéndola. Yo recuerdo que llevé a uno de los niños, a cada hermano lo tuvimos que llevar en un coche distinto, sea dicho de paso, porque no había manera. Y agarrándolo los de detrás, me puso literalmente el coche perdido. Un niño, yo llevé al de los 9 años, de escupitajos.
Yo cuando vi aquello dije, esto es algo increíble. Pues, claro, en fin, yo veo que la psiquiatría es una cosa y esto es otra cosa. Hace 40 años en los países del este jamás creyeron en los poltergeists. Decían, no, Marx dice que solo existen los átomos y las moléculas. Bien, hoy día ya sabemos que no, que hay más cosas que esos átomos y esas moléculas. Y son tantos los testimonios en todo el mundo, en el primer mundo, en Brasil, en África, que uno dice, pues sí, realmente sí que hay casos en que ocurren cosas que son inexplicables con las ciencias naturales, pero que en estos otros esquemas ya han quedado más que explicados. Xenoglosia se llama eso de hablar en un idioma que se desconoce bajo la posesión del diablo. Carmen Porter, una de las advertencias que da el Rituale Romanum es dudar de todos los signos paranormales que se producen en torno al supuesto poseído, ya que pueden ser a veces explicables por la ciencia y la medicina. ¿Cuál debe ser la visión que usted también conoce de una periodista ante todo esto? Mire, yo antes estaban hablando de la xenoglosia y algunos casos inexplicables de que hablen lenguas muertas o que entiendan y contesten en latín. Pero también yo en mi propia persona he vivido pues fenómenos en el que a una persona la hipnotizan y comienza a hablar en alemán, cuando esa persona ni conocía ni hablaba en alemán. Por lo tanto, yo creo que también puede tener una explicación. Doctor, en algún momento. ¿Es posible que bajo hipnosis alguien que no sepa alemán hable en alemán? Sí, desde luego los mecanismos del inconsciente van más allá de lo que uno se imagina. Tanto es así que muchas veces el propio lenguaje corporal se dice que es el responsable del 80% de la comunicación. Yo mismo he estado en una fiesta en Ucrania hablando en ruso durante más de 2 horas que no hablo prácticamente nada de ruso. Es decir, que no es algo extremadamente difícil. De todas formas, algo muy serio, como bien advertía el padre Fortea. Padre Fortea, sacerdote, demonólogo. Carmen Porter, periodista de lo extraordinario, doctor Gaona, eminente psiquiatra, gracias por sus conocimientos y sus opiniones. Muchas gracias a los tres. En nuestro punto final debemos concluir que el diablo no es asunto de broma. Las posesiones satánicas no son frecuentes, pero en caso de duda se debe de consultar con un experto, normalmente un sacerdote, y si es demonólogo, mucho mejor. No se crean todo lo que les cuentan. Les espero cada día en Código Rojo. Padre Fortea, ha sido un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias.